Chicos, esto es una locura. Resulta que Kerem Bürsin, el que creíamos que era el chico perfecto, parece que tiene un oscuro secreto que tiene a Hande Erçel temblando. No es nada de lo que imaginábamos, es algo mucho más personal y sinceramente un poco perturbador. Mucha gente piensa que los problemas entre Hande y Kerem fueron por celos por las fans, o porque sencillamente ya no se aguantaban. Pero si nos ponemos a rascar un poquito más, el salseo se pone mucho más interesante. ¿Qué es lo que de verdad le da pánico a Hande Erçel cuando piensa en Kerem Bürsin? Pues no es otro actor o actriz, es el propio Kerem y su pasado profesional. Sí, han oído bien. No es que Kerem tenga amantes ocultas o deudas millonarias. Lo que a Hande le da pavor es la idea de que Kerem, por su afán de reinventarse o de probarse a sí mismo, pueda volver a meterse en algún proyecto que la haga quedar mal a ella. Piénsenlo, Hande ha construido una carrera impecable, es la imagen de muchas marcas, la quieren en todas partes. Y si Kerem se embarca en algo muy polémico, algo que se le vaya de las manos, algo que manche su imagen, la mancha le salpica a ella también. Para ser honestos, esto tiene todo el sentido del mundo. Hande es súper inteligente y sabe que en este mundillo, donde las apariencias lo son todo, un movimiento en falso de alguien cercano puede ser devastador. Imaginen que Kerem decide hacer una película súper experimental, o se mete en un reality show de esos que sacan lo peor de cada uno, o incluso se une a alguna causa que pueda ser divisiva. ¿Quién creen que va a recibir los palos si la cosa sale mal? Exacto. Hande. Lo que yo creo que está pasando es que Hande le tiene un miedo terrible a que Kerem, en su impulso por ser el gran actor que todos sabemos que es, olvide las consecuencias para los que están a su alrededor. Quizás ha tenido alguna conversación con él sobre esto, ha intentado advertirle, pero él, con su carácter impulsivo, no le ha hecho mucho caso. Y eso es lo que la aterroriza, no es que él la engañe, sino que él, sin querer, la perjudique profesionalmente. Muchos dicen que Hande es muy controladora, pero yo sospecho que es simplemente precavida. Ella sabe lo frágil que puede ser una carrera en la televisión y el cine, y no quiere que un mal paso de Kerem, por muy enamorada que estuviera de él, eche por tierra todo lo que ha conseguido. Es una estrategia de supervivencia, podríamos decir. Y esto explicaría por qué siempre se ha rumoreado que Hande le pedía a Kerem que fuera más cuidadoso con sus elecciones. No era por celos, era por miedo a que él se metiera en líos que luego ella tuviera que lidiar. Es un miedo muy real en el mundo del espectáculo. Ahora, ¿esto significa que nunca más van a volver a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. Si Hande siente que Kerem no va a cambiar esa tendencia a arriesgarse sin pensar en los demás, es muy difícil que retome la relación. Pero quién sabe, tal vez él madure y entienda lo que ella le intenta decir. O quizás Hande decida que el amor es más importante que el miedo a que él la perjudique. ¿Creéis que Hande tiene razón en tenerle miedo a las decisiones de Kerem? ¿O es simplemente que no confía en su capacidad para manejar las cosas?